Muy bien, bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este curso de estudios teóricos prácticos, actualizaciones y propuestas superadoras en Derecho Civil y Penal en materia de violencias y desigualdades que vamos a coordinar junto con con la doctora Carla Albero y que hoy tenemos el enorme placer, un lujo. Ya es el cuarto año consecutivo que nos acompaña para abrir estos cursos Aida Kemelmacher. Ustedes saben, como suelo decir en estos cursos, que Aida es tan conocida que no necesita presentación, pues todos sabemos los muchísimos antecedentes y trayectoria que tiene. Así que para no quitarle más tiempo, ella nos va a hablar de la temática de los adultos mayores en el tema de violencia. Así que te dejo en el uso de la palabra. Desde ya, muchísimas gracias por haberte sumado nuevamente a estos cursos con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana María, por esta presentación tan cariñosa. Efectivamente, estamos unidos a este tipo de cursos hace ya varios años. Me siento muy feliz que me sigas convocando. Y este año me has pedido que hable sobre una problemática muy específica, que es la de los llamados adultos mayores o personas mayores. Nuestra constitución habla de ancianos, ustedes saben, esta es una palabra que ahora, en fin, no se quiere usar mucho, pero la verdad es que nuestra constitución, y en esto no es tan antigua, es del año 1994, también utiliza esta palabra. Claro que ya sabemos, el idioma no es neutral, entonces muchas veces son las propias palabras las que nos llevan a la discriminación. Así que bueno, vamos a utilizar esto de personas mayores, que es la que se utiliza en los más modernos instrumentos internacionales. Para comenzar con el tema, los que me conocen saben que muchas veces comienzo con frases disparadoras, pero esta vez prefiero comenzar con algo que viene del arte, un mensaje que nos viene del arte y espero que nos movilice a ustedes de la misma manera que me movilizó a mí y que debo confesar, esto me lo sugirió una colega del Uruguay, no fue idea mía. Hablando sobre este tema, me dice la colega, pero ¿no te acordás la obra de Balzac, Papá Goriot? Entonces, bueno, volví a esta obra a ver de qué se trata y efectivamente es un caso absoluto de violencia familiar en contra de los adultos. ¿Quién era este Goriot? Este Papá Goriot era un hombre viudo, que ya tenía muchos años en la época en la que esto se escribe, 60 años era ya ser estos ancianos de los que habla la Constitución, que tiene dos hijas, estas dos hijas están súper bien casadas, una con un varón, la otra con un conde, etcétera, etcétera, pero para poder casarlas con semejantes personajes de tanto dinero de la sociedad francesa, bueno, él ha tenido que sacrificar todos sus bienes, vender todo para que ellas tengan una dote y poder casarlos con estos señores. Pero resulta ser que una vez que él se ha quedado sin nada, bueno, tiene que ir a vivir a una escasa pensión, ¿sí? Y ahí las hijas de este señor se olvidan de todo el sacrificio que ha hecho su padre. Entonces, bueno, cuenta la historia de cómo el señor Goriot se siente solo, absolutamente solo. Ellas van a la pensión esa de mala muerte a verlo solo para pedirle el poco dinero que le queda, alguna joya, su anillo de casamiento que conservaba de viuda, y por lo tanto ya no sabe este señor qué más hacer para satisfacer a estas hijas. Y en un determinado momento, Goriot sufre una apoplejía, su estado va a empeorar, no obstante, ni así las hijas lo van a visitar, y cuando muere, bueno, las hijas, ¿qué es lo que hacen? Mandan al entierro el coche
en el que ellas usaban gracias a sus maridos ricos, ¿sí? Pero ni siquiera ellas van en el coche. O sea, ni siquiera en el momento de la muerte, estas hijas responden a lo que el padre y el sacrificio que ha hecho el padre por ellas. Fíjense que esta es una obra que se escribe en el año 1835, que sorprende al lector por la capacidad de anticipación que tiene el autor, porque Balzac, no por nada ha pasado a la historia de la literatura francesa, percibe a la sociedad a través de todos estos condicionamientos económicos. Es evidente que hay, en este caso, si lo tuviéramos que calificar con las tipologías nuevas, una no solamente una violencia económica, una violencia psicológica, todos los tipos de violencia que ustedes se pueden imaginar de estas dos hijas que abandonan al padre, aún en el momento de la muerte, abandonan el cadáver. Por eso, si terminamos recurriendo también al arte, aunque se refiere a otra cosa, la poesía, pero esta famosa poesía de Gustavo Adolfo Bécquer que dice, Dios mío, que solo se quedan los muertos. Porque la verdad que Goriot hasta en el momento de la muerte se queda así de triste. Bueno, entonces, con esta historia, que pienso puede conmoverlos sobre el problema de la violencia en las personas adultas, comencemos ahora a tratar la cuestión desde la perspectiva más bien jurídica, que es para la que a nosotros nos han llamado. ¿Por qué este problema es cuantitativamente muy importante para el derecho? Bueno, porque hay un fenómeno social que nadie discute, que es el envejecimiento poblacional. Al siglo XXI se lo ha llamado el siglo del envejecimiento demográfico. Otros utilizan otras expresiones, como es, por ejemplo, revolución blanca, revolución de las canas, de la madurez de la humanidad. Se llega al extremo en este asunto que se cuenta, y lo pueden ver ustedes por internet, estas noticias, y no creo que sea una fake news, que un empresario japonés que se dedicaba a la producción de pañales para bebé decidió convertir su fábrica en una fábrica para pañales para adultos, porque vendía más pañales para adultos que pañales para bebés. Bueno, esto por supuesto nos hace recapacitar sobre el problema que significa que haya cada vez más personas que tienen mucha edad, en un mundo específicamente tan cambiante como el mundo en que nosotros vivimos. La consecuencia de ese envejecimiento de las poblaciones, una de las tantas consecuencias jurídicas, que insisto, es de lo que nosotros nos podemos ocupar, es la discriminación respecto de esas personas mayores. Pero no tenemos que creer que todo es culpa de la tecnología, de los cambios actuales. Es una cuestión que viene de muy lejos. Si nosotros, por ejemplo, miramos la viejísima ley de inmigraciones y colonización en nuestro país del año 1876, esta ley prohibía expresamente a los capitanes de buque transportar personas mayores de 60 años, recordábamos recién que en el siglo XIX 60 años ya era ser muy adultos, en calidad de inmigrante. O sea, si tenías más de 60 años ya no podías ser un inmigrante, salvo que vinieses con tu propia familia. O sea que esto de discriminar al viejo, lo vamos a llamar así para entendernos bien, viene, como decíamos, desde muy lejos. Pero esa discriminación que viene desde tan viejos tiempos, hoy se ha acentuado por efecto de la tecnología. Nosotras quisiéramos, no sé si se alcanza a ver bien ahí la foto, de estas señoras adultas que parecen pertenecer, en fin, a un país o a una región muy alejada y que están muy contentas, una con una computadora un poco ya vieja, que le muestra a las otras, y las tres parecen muy contentas. Pero esa es simplemente una fotografía. Las cosas no son así de fáciles, sino que por el contrario,
en un mundo tan cambiante para personas adultas, cada vez que hay que usar la tecnología, nos encontramos y fastidiamos con que lo que sabíamos ya no lo sabemos. ¿Por qué? Ha cambiado. Entonces el derecho no podía desentenderse de este problema y, por supuesto, el derecho internacional de los derechos humanos, porque este es un problema universal, no es solamente un problema nuestro, sino de todos los países, ha debido tomar cartas en el asunto para, de alguna manera, tratar de darle un plus a los derechos de las personas adultas. Así como en su momento le dimos un plus a las personas menores de edad, a las personas con discapacidad, bueno, se advirtió que también necesitan ese plus las personas adultas mayores. Ya en el año 1982, en Viena, se firma este Plan de Acción Internacional. Y de ahí en más, bueno, no vamos esta tarde a analizar cada uno de estos documentos, lleguemos, hagamos un salto muy alto y llegamos al 2015 en el que en América se suscribe esta Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Miren qué difícil es decirlo por las siglas, CIPM, bueno, digámosle, cada vez que yo me refiero a esto, le voy a decir la convención. Ustedes ya van a saber que me estoy refiriendo a esta convención interamericana del 2015, que la Argentina ratificó, aprobó por ley 27360 y le dio, no solamente que aprobó esa convención, sino que le dio rango constitucional en el año 2022 por esta ley 27770. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque nosotros vamos a tener que interpretar nuestra ley a la luz de lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto, aquí se terminaron las discusiones sobre este tema. Si esta convención tiene rango constitucional, si está entre los tratados internacionales de derechos humanos, muy difícilmente puedan salir voces en contra, en el sentido de que si la Corte Interamericana ya interpreta determinadas cuestiones que están en esta convención, no podemos nosotros decir que podemos permanecer indiferentes a esa jurisprudencia. Pero, lamentablemente, nuestro país, cuando aprobó esta convención, hizo, en primer lugar, una declaración interpretativa. Ustedes saben que en el derecho internacional no son lo mismo las declaraciones interpretativas de las reservas. Cuando hago reservas, quiere decir que no voy a aplicar determinado artículo. Las declaraciones interpretativas quiere decir que lo voy a interpretar de la manera que lo digo. Entonces, aquí después lo vamos a ver con mayor claridad a qué se refiere esto, pero respecto al artículo 31, la ley dice que las obligaciones contraídas en los párrafos cuarto y quinto del artículo 31 deben entenderse como obligaciones de medios. O sea, ustedes saben la diferencia que hay entre las obligaciones de medio y de resultado. Entonces, estas que están sobre todo referidas al acceso a la justicia, etcétera, lamentablemente nuestro país dice que las va a interpretar como obligaciones de medios. Enderezada, dice, a la adopción de medidas atendiendo a un criterio de progresividad y a los condicionamientos políticos propios del diseño de sus competencias. La verdad, podríamos habernos quedado callados la boca, no decir nada, porque ya se sabe que si los derechos son de tipo económico, no es que el Estado se pueda quedar cruzado de brazos, pero nadie nos va a obligar en estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a esfuerzos económicos que el Estado no puede realizar. Lo que no puede hacer en contra del principio de progresividad es ir para atrás. Pero no nos podrían obligar si la situación económica no permite este grado máximo. Bueno, entonces no podemos ir para atrás, pero tampoco nos pueden obligar a determinados cumplimientos de cuestiones que resultan imposibles conforme una determinada situación económica que sufre el país. Pero, como digo, cuando se ratificó, se puso esto de que eran obligaciones de medio, enseguida ahora vamos a ver de qué se trata.
¿Qué dicen estos artículos en los cuales, como digo, llamativamente le ponemos que son de medio? Dice, la persona mayor de edad tiene derecho a ser oída con la debida garantía dentro de un plazo razonable por un juez de tribunal competente. Miren, o sea, exactamente lo mismo que dice la convención, solamente la Convención Interamericana, solo que referido específicamente al mayor de edad. Esta primera parte, a esta no le hemos hecho, por supuesto, no le podíamos hacer ninguna observación. Y se estableció con anterioridad a la ley en sustanciación de cualquier acusación penal formulada o para la determinación de sus derechos. Esto es lo mismo que dice la Convención, lo mismo que diría nuestra Constitución. Pero ahora viene la parte a la que le hicimos esta interpretación, como obligaciones de medio y no de resultado. Dice, los estados partes se comprometen a asegurar, entonces eso es lo que no nos comprometeríamos a una obligación de resultado, que la persona tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimientos en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Es ridículo decir que eso es una obligación de medio. Pues los estados partes se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. Bueno, después vamos, acá viene la parte, ¿no? Dice, la actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. ¿Y cómo no va a ser expedita si se encuentra en riesgo? Asimismo, los estados partes desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover mecanismos alternativos de solución de controversias, capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluye el personal policial y penitenciario, sobre la protección de la persona mayor. Vamos a ver si esto quiere andar. Ajá. Ahí. Bien, entonces, esa parte que le puse en colorado, que es la que hicimos, una interpretación, que son obligaciones de medio, como ustedes ven, en el orden interno estas cosas ya las consideramos obligaciones de resultado. Entonces, sería retroceder, interpretar que eso es una obligación de medio. Y la reserva que hicimos, o sea, cuando dijimos no aplico, es del artículo 23. El artículo 23 dice, ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, como no la puede ser ninguna persona, por razón de utilidad pública o de interés social y en los casos según la forma establecida por la ley. El gobierno argentino establece que no queda sujeta a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno, y que tampoco considerarán revisable que los tribunales nacionales determinen como causa de utilidad pública o interés social, ni los que estos entiendan por indemnización. O sea, que si expropiamos un viajito, bueno, en el orden internacional no nos podrán revisar qué es lo que nosotros consideramos utilidad pública, interés social o indemnización. A mí me parece un retroceso esto que hemos hecho, pero en fin, no importa lo que a mí me parece, sino lo que hemos hecho. Es decir, estamos ratificando una convención internacional muy importante, le estamos dando rango constitucional, pero hemos hecho esta interpretación respecto de un artículo y esta reserva por parte del otro. Bien. Pero además, en esta evolución que estamos diciendo que el derecho internacional público está protegiendo especialmente a las personas adultas, además de esta convención, que ya vamos a ver qué es importante y cómo se está aplicando por parte de nuestros jueces, es muy importante que en el año 2019 se creara la Relatoría Temática de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la comisión tiene ahora una relatoría específica para los problemas de las personas mayores. Entonces, esto realmente es muy importante. Entonces, desde el tema de la juridicidad,
hemos ido, en los tiempos en los que se negaba derechos, mencionábamos nosotros la ley de inmigración, a tener ahora acciones positivas en favor de las personas adultas. Así aparece claramente en el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución, que, como ustedes recordarán, establece acciones positivas en favor de las personas menores de edad, de las personas con discapacidad, de las mujeres y de estos famosos ancianos. Y el artículo 4, inciso B, también de la convención de la que estábamos hablando, dice que los estados, y a esta no le hicimos ni reservas, ni interpretaciones, ni nada, este artículo 4 dice que los estados adoptarán medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con esta convención. Y por lo tanto no se considerarán discriminatorias las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad. De hecho, ya saben, las acciones positivas van más allá de la igualdad formal de la ley, sino que si se advierte discriminación social, frente a esas discriminaciones de hecho, ahí viene el derecho para generar la igualdad, ¿no? Entonces, necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deben conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deben perpetuarse más allá de un periodo razonable o después de alcanzado dicho objetivo. Esta es la regla general que tienen las acciones positivas. Si yo tengo acciones positivas 30, 40 años y la situación de hecho no ha cambiado, quiere decir que esa medida positiva no servía y tengo que ser más creativo y buscar alguna otra medida positiva que sea más eficiente. Bien, entonces pongamos un ejemplo de cómo nuestros jueces han aplicado esta norma de acciones positivas en favor de una persona adulta. Fíjense, esta era una mujer que tenía 81 años y que estaba reclamando no acceso a la salud, nada. Necesitaba que le escrituraran un inmueble que ella había comprado y que el vendedor no se lo escrituraba. Bueno, un juicio por escrituración puede durar mucho tiempo. Esta mujer tenía miedo de morirse durante el juicio. Entonces, ¿qué es lo que hizo el juez? Le dio al juicio por escrituración el trámite de un procedimiento monitorio. Para los que no son abogados, ¿qué quiere decir eso, un procedimiento monitorio? El procedimiento empieza con la sentencia. Le hace lugar a la escrituración, ordena la escrituración. Y el que ha sido condenado a la escrituración, en este caso, ese es el que tiene que impugnar la sentencia y recurrir la sentencia porque no está de acuerdo. Entonces, acá vemos un caso muy concreto de una acción positiva en el acceso a la justicia por parte de una persona adulta, ¿sí? Ella viene y dice, mire, señor juez, yo sé que un juicio por escrituración no se termina hasta los 2, 3 años, ¿qué quiere? Yo puedo morirme en ese transcurso. Bueno, si eso mismo lo va diciendo una persona que tiene 25 o 30 años, seguramente el juez le va a dar el trámite normal de cualquier proceso por escrituración. Pero aquí le dio una acción positiva en favor de esta mujer. Esas acciones positivas, por supuesto, también están en los tribunales internacionales. Por ejemplo, estos dos casos que yo les he colocado allí del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son muy interesantes. Van a ver ustedes cómo el tribunal también utiliza esta noción de las acciones positivas para igualar en los hechos, igualar en derecho lo que los hechos desigualan. ¿De qué se trataba este caso contra Rusia?
que resuelve el Tribunal Europeo en el año 2017. Dos señores que habían sido condenados a prisión perpetua, que uno tenía 60 años, el otro 50 años, se quejaban porque decían que por qué a ellos los habían condenado a prisión perpetua si las personas mayores en Rusia, por ejemplo, de 75 años, no pueden ser condenadas a perpetua. Entonces yo decía, no puede ser que a mí me condenen a perpetua y a este, simplemente porque es viejo, no lo condenen a perpetua si hemos cometido el mismo delito. Bueno, cuando llegó este asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal consideró que no había una discriminación respecto de los jóvenes, sino acciones positivas en favor de estos mayores, porque a prisión perpetua esa persona ya no tiene ninguna posibilidad de salir antes. En cambio, si no es tan viejo, digámoslo así, con las comillas, esta persona puede en algún momento, en todos los países, aunque sea perpetuo, esto también lo ha dicho en nuestro país, en algún momento va a poder estar pidiendo una revisión de esa decisión o por su comportamiento carcelario o por lo que fuera. Entonces, fíjense ustedes qué interesante como un tema del derecho penal, como es esto de la prisión perpetua, puede generar esto que para algunos es una desigualdad, pero que la Corte lo considera una acción positiva en favor de las personas adultas mayores. Y este otro caso, que después también vamos a volver sobre este otro caso, contra Alemania, también es muy interesante porque se trata de una enfermera que trabaja en un geriátrico. Esta enfermera que trabaja en el geriátrico publica información sobre lo mal que están estas personas mayores en el geriátrico. Entonces dicen que no se les prestan todos los servicios que se publicitan, etcétera, etcétera. Frente a esta información que está dando la empleada, los dueños del geriátrico la despiden. Ella dice que ha ejercido el derecho a la libre expresión. Los dueños del geriátrico sostienen que esta es una empleada desleal contra la empresa y por eso la despiden. Cuando esto llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vamos a ver enseguida con mayor detenimiento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que todo lo que concierne a las personas adultas tiene un interés social y un interés público que debe tener amplia publicidad. Entonces, como vemos, acá tenemos el derecho internacional de los derechos humanos que toma cartas en el asunto, incluso para estas acciones positivas, sin perjuicio de que además aparecen otras actitudes, conductas, etcétera, que son para concientizar a la sociedad sobre estos temas. Por ejemplo, el 14 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato de la vejez. En el artículo 9 de la convención de la que veníamos hablando, fíjense ustedes, se habla del derecho a la seguridad y a no sufrir ningún tipo de violencia. Entonces, eso, por supuesto, la violencia viene, insistimos, de factores de hecho, de factores de la sociedad. Entonces, el artículo 9, ¿qué dice? La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, recibir un trato digno, ser respetada, valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política, otra índole, el origen social, nacional. Fíjense que la fórmula, no la vamos a leer, es común a la que tienen todos los tratados internacionales. Y habla específicamente que la persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia o maltrato. Bien. ¿Y qué
qué considera un hecho violento. Hablábamos recién, antes de comenzar la clase, sobre el concepto amplio que tiene nuestra ley de violencia de género en el país. Bueno, la Convención también tiene un concepto muy amplio sobre lo que es la violencia en las personas adultas. Dice, a los efectos de esta Convención se entiende por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta, la nuestra dice acción o omisión, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso este tan famoso entre nosotros, el financiero y patrimonial, el maltrato físico. Y esto realmente todos los problemas de violencia económica contra las personas adultas en nuestro país son terribles. O sea que acá tenemos la violencia económica que está no solamente prevista en la ley de género, porque una persona mayor también puede ser una mujer, sino que también la tenemos específicamente en la convención, ¿sí? Entonces dice incluso tipo financiero, patrimonial, maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y de toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar, unidad doméstica, o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Entonces, como estamos viendo, acá también comprende las omisiones por parte del Estado, ¿sí? Por eso, dice el artículo específicamente respecto a la violencia, que los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole, ¿para qué? En primer lugar, para prevenir. Ya sabemos que en materia de violencia lo primero que tenemos que hacer es prevenir. Pero si no hemos podido prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños causados. ¿Sí? Entonces, primero, como en todas las convenciones internacionales, lo primero que tenemos que hacer es prevenir. Si no pudimos prevenir, vamos a reparar y sancionar. Segundo, como estos son problemas sociales, producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgos posibles, situaciones de violencia, a fin de desarrollar políticas de prevención. Pues no puedo prevenir si no tengo estadísticas, si no tengo información suficiente. En tercer lugar, promover la creación y fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato, etc. La gente también en la Argentina, acuérdense, esto es una convención internacional, pero tenemos que trasladarlo esto a los problemas que tenemos en la Argentina, en la mayoría de los casos no sabe a dónde ir. Porque lo que le pasa, la gente está acostumbrada a ir a la policía, pero la policía no siempre suele entender qué hay detrás de estos casos, especialmente violencia psicológica, violencia económica. Si una mujer va y dice en la policía, mi hijo me robó la tarjeta de crédito, ahí le entienden. Pero si la mujer dice, mire, a mi hijo, sí, mi hijo puede manejarme la cuenta. Yo sí, porque sí, yo fui al banco y le di una autorización. Pero ahora resulta que fui al banco y me encontré que no tengo ni un peso. Entonces el de la policía normalmente lo que le va a decir, y bueno señora, pero usted lo autorizó. Eso es lo que le va a decir. No, ¿por qué? Porque el derecho penal, los delitos penales, no siempre tipifican actos de violencia, y está bien que no siempre los tipifiquen, porque los problemas que se generan en la familia pueden encontrar solución por otras vías que no son las de el derecho penal, como conversamos también. ¿A qué más se obligan los estados? A establecer o fortalecer mecanismos de prevención. Fíjense, siempre la prevención. Y muy especialmente atender a lo que está pasando en la familia, porque los adultos mayores, lamentablemente, la mayoría de la violencia la ejercen, son
objeto de violencia, y digo objeto, porque realmente se los instrumentaliza, dentro del ámbito familiar. O si están en un geriátrico, o sea, en todo lo que en el ámbito familiar, o lo que sustituye a ese ámbito familiar. También se obligan los estados a informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra las personas, porque hay gente que no cree que esto no existe. O sea, se ha dictado una convención internacional para nada. No, existe. Y acá tenemos el problema que mencionábamos recién. Capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales y de salud, a los encargados de la atención y cuidado a la persona mayor de los servicios de cuidado a largo plazo. O sea, aquí cuando a lo mejor se toma un examen para ver quién entra a la policía o un examen para ver quién entra a un hospital público, difícilmente le planteen estas cuestiones vinculadas a los adultos mayores. Un tema que lamentablemente en general, no digo que en ningún lado, pero en general no forman parte de todo lo que es la selección de los funcionarios, ni que hablar tampoco de los empleados, ¿no? Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia, esto que decíamos recién, promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generen, o sea, como ustedes ven, los estados se están obligando a muchas cosas a través de la convención. Ahora hay que ver si se cumple o no se cumple. Y se obligan frente a quién. ¿Quiénes son los mayores de acuerdo con esta convención? De acuerdo con la convención, personas mayores de 60 años o más. O sea, ya a los 60 años, esta convención nos considera protegidos. Salvo que la ley interna determine una edad menor o mayor, pero siempre que no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. Como ven, la convención quiere cubrir, que no se haga de su aplicación una cuestión terminológica, entonces dice persona mayor, adultas mayores, trata de que no utilicemos el lenguaje también para discriminar y a quién vamos a proteger. Y la convención expresamente se da cuenta de la especial situación de la mujer mayor. O sea, la mujer mayor estaría dentro de dos categorías que establece la Constitución Nacional. Necesitaríamos acciones positivas porque la Constitución presume que es discriminada por ser mujer y por ser mayor. O sea, dos causales. Y ni que hablar si es una persona discapacitada. Tendría las tres. ¿Y por qué habla específicamente de las mujeres? Bueno, en primer lugar porque hay una feminización causada por mayores niveles de sobremortalidad. O sea, normalmente, si ustedes buscan las estadísticas, los hombres mueren más pronto que las mujeres, mueren más jóvenes que las mujeres, los hombres. Pero esto de que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, de ningún modo significa que tengan mejor calidad de vida. Viven más, pero eso no quiere decir que esa calidad de vida sea mayor. ¿Por qué? Porque la violencia y el maltrato contra una anciana, y sigo utilizando la palabra como lo hace la Constitución, como decíamos recién, le llega por ser mayor y por ser mujer. Y ni qué hablar en determinadas sociedades en las que las mujeres son consideradas como brujas, que traen todas las desgracias, etcétera, etcétera. Como adelantábamos, la violencia en las personas mayores ocurre especialmente en el ámbito familiar. La mayoría de estos ilícitos provienen de los propios parientes. ¿Y qué es lo característico? Lo que decíamos recién, no se les pega, como normalmente le pueden pegar a través de la violencia física a los niños, pero se los maltrata. Se las maltrata en las otras formas de violencia. Esto surge si ustedes van
a la Oficina de Violencia que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación y miran los datos que proporcionan las estadísticas que lleva adelante esta oficina, van a ver que hay un gran porcentaje de mujeres mayores que sufren este tipo de violencia. Ni que hablar de las sentencias, algunas de las cuales pretendemos comentar esta tarde, que hablan de esa violencia. Y también esto queda demostrado a través de leyes y protocolos provinciales que también se refieren específicamente a las mujeres. Por eso, cuando hay violencia contra una persona adulta, no hay ningún problema en aplicar la misma tipología que la 26485 establece específicamente para la mujer. Para nosotros esa tipología la podemos trasladar a las personas mayores. Entonces tenemos violencia físico-corporal, psicológica, sexual, económica, simbólica, política, y las mismas modalidades de la ley, institucional, mediática, familiar, laboral, digital, telemática, etc. Esta violencia digital o telemática que se incorporó en el año 2023 es, como decíamos al comienzo, muy significativa, porque no es que en el caso de los mayores, de los adultos mayores, ancianos, utilicen la terminología que quieran utilizar ustedes, sea de, a lo mejor, de difusión, ¿sí? De fotografías, imágenes, etcétera, pero son las que generan mayores grietas en tanto no hay dominio. Esto se ve en muchísimos casos que hoy tenemos de fraude informático que se realiza a través de los bancos, y los que hackean las cuentas, etcétera, etcétera, normalmente no hackean las cuentas de personas jóvenes. Miran el DNI y sobre la base de la edad utilizan especialmente las cuentas de las personas mayores para hacer ese hackeo informático. Bien, entonces, frente a todos estos problemas, ¿cómo opera en lo que a nosotros nos interesa y de lo que podemos hablar, que son de las cuestiones jurídicas, el acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia? Ustedes saben que el derecho de acceso a la justicia es un derecho instrumental para el ejercicio de los otros derechos, pero si me fracasa el acceso, y me fracasan los otros derechos también. Por eso es importante, y por eso nos quejábamos recién de estas y de estas limitaciones tipo interpretativo que hizo nuestro país. En este sentido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en marzo del año pasado, dictó una guía de buenas prácticas para el acceso a la justicia de las personas mayores. Yo lamentablemente no conozco, porque no estoy en la provincia de Buenos Aires, pero esto se realiza desde la provincia de Buenos Aires y por lo tanto seguramente algunos funcionarios podrán darle ejemplos precisos del funcionamiento de esta guía. Esta guía precisamente sirve para que esos obstáculos que se tienen de acceso a la justicia puedan ser salvados a través de estos apoyos, de estas medidas que la Convención está reclamando que los estados tomen. Es decir, me parece a mí que esta guía de buenas prácticas para el acceso a la justicia de las personas mayores es una especie de cumplimiento por parte de la provincia de Buenos Aires de lo que dice la Convención. Recordemos, la Convención dice que los Estados partes se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia. Entonces, la guía que ha hecho la provincia de Buenos Aires tiende justamente a esto, que tiene que tener, como decíamos recién, el tratamiento preferencial, que hay que generar mecanismos alternativos de solución de controversia. Y acá viene esto tan importante, la capacitación del personal. Si nosotros no tenemos al personal capacitado, en el Poder Judicial nos va a estar pasando lo mismo que contaba yo recién que te puede estar pasando en la policía. Entonces tiene que haber una capacitación. ¿Sí?
la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que recién mencionábamos, tiene dicho que la avanzada edad de los accionantes requiere de una especial diligencia de la autoridad en la resolución del proceso. O sea, esta tutela judicial efectiva debe comprender el acceso a la justicia, pero ahí no se termina. Además, tiene que haber un procedimiento que no se dilate, me tienen que permitir rendir fácilmente la prueba y después me tienen que dictar una sentencia en tiempo muy razonable, que esa razonabilidad frente a personas mayores, por supuesto, tiene un sentido, como decíamos recién. Entonces, el tribunal siempre sostiene que el tiempo es un bien escaso y que la persona mayor ve en el reclamo una batalla agotadora, el inicio de un camino lleno de barreras que terminará en un mayor distanciamiento con su entorno familiar. O sea, la persona que sufre violencia dentro del ámbito familiar, que como decíamos recién, son la mayoría de los casos, ni siquiera quiere recurrir a la justicia, pues dice, se recurre a la justicia, entonces va a demorar 2, 3, 4 años en el medio, yo me enfermo, me muero, ¿quién me asiste? ¿Quién me cuida? Entonces, frente a ese temor, si no funciona bien la justicia, encima de todo las personas no denuncian, no inician juicio, etcétera. Por eso la importancia que tienen estas guías. Esto también coincide con lo que dice las famosas 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia en personas en condición de vulnerabilidad, donde las personas adultas están comprendidas dentro de estas 100 reglas. Pero la verdad es que hay veces que leemos algunas sentencias que decimos, bueno, ¿qué hicieron con las 100 reglas de Brasilia? Por ejemplo, durante el COVID hubo un amparo colectivo a favor de personas que estaban internadas en un geriátrico de Avellaneda, o sea, estamos en provincia de Buenos Aires, porque ese geriátrico, la provincia de Buenos Aires, decía que le habían impuesto tantos requisitos para ese geriátrico durante el COVID que no lo podían cumplir. Entonces lo que hizo esa empresa fue emplazar a todos los familiares a sacarlos. Porque dice, mira, nosotros esto lo vamos a cerrar, porque el gobierno nos pone tantas imposiciones que no estamos en la posibilidad de cumplirlo. Así que llévenselo. Bueno, llévenselo como un paquete. Entonces, cuando los familiares se vieron con este problema, plantearon un amparo, ¿no? Un amparo colectivo. Y allí empezaron a discutir la competencia. Fíjense ustedes qué barbaridad, porque plantearon este amparo colectivo a la Corte de la Nación. ¿Por qué? Porque las reglas venían de la Nación, las del COVID, pero el establecimiento estaba en provincia de Buenos Aires. Entonces los que plantearon este amparo colectivo dicen, bueno, entonces nos vamos a la Corte para que tramite. La Corte dice, no, yo no soy competente. Pero, ¿qué hizo la Corte? Le remitió el expediente a la Corte de la Provincia de Buenos Aires para que la Corte de la Provincia de Buenos Aires dijera quién era el juez competente estando ese establecimiento en Avellaneda. Pero como ustedes ven, por supuesto, la Corte quiso hacer las cosas más rápidas, pero me estoy refiriendo a cómo un problema como es la competencia genera una dificultad de este tipo frente a algo tan grave que necesitaba una respuesta rápida. La clínica le había dicho, yo voy a cerrar, llévense todos estos trastos viejos de aquí porque yo no puedo atender. Discúlpeme que hable en este sentido. Y la Corte lo que hace es declararse incompetente, aunque manda a hacer celeridad y le dice para que después no se anden peloteando el expediente entre los jueces de la provincia de Buenos Aires. Señores de la Corte de la provincia de Buenos Aires, digan ustedes quién es el juez competente para que se resuelva este problema. Me parece que es un caso lo suficientemente claro para que ustedes vean las dificultades con las que yo me puedo encontrar para resolver problemas relativos a las personas adultas mayores. En el caso que acabamos de mencionar, fuera del ámbito familiar, pero no tan fuera, porque como decíamos recién, el geriátrico está, si ustedes quieren, sustituyendo lo que sería el ámbito familiar. Pero como no lo puede solucionar, llama a la familia. Vengan y ocúpense. El asunto es que nadie se ocupa. Bien.
Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en el ámbito familiar? ¿Qué casos podríamos estar comentando para que ustedes adviertan los diferentes tipos de violencia contra las personas adultas mayores? Bueno, quiero aclararles que lo que vengo sosteniendo hasta ahora, lamentablemente a las 16 horas tenemos que dejar esta charla porque yo tengo que tomar un avión, pero si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario sobre lo que vengo diciendo, siéntanse libres de hacerlo antes que entremos en este casuismo. No sé si alguien en el chat ha puesto algo, quiere decir algo. Y desde ya mil disculpas por haber hablado yo sola. Son temas que efectivamente habría que hablar más lento y dando lugar al diálogo. Creo que aquí alguien escribió algo en un chat, Ana María, ¿lees vos? Dice, quiero reivindicar, pero después se me fue el chat. Acá lo estaba justo, no sé si se me escucha. Dice, buenas tardes, quiero reivindicar el rol de las mujeres en Papá Goriot. Reproduce y refuerza estructuras patriarcales, tanto en su representación de los personajes femeninos como en su visión del poder, el amor y la sociedad. Balzac, aunque crítico con la corrupción de la alta sociedad parisina, no cuestiona los roles de géneros que la sustentan, más bien los naturaliza. Las mujeres en la novela, Delphine y Anastasie, las hijas de Goriot, están construidas en torno a dos ejes: la dependencia del dinero y su instrumentalización de la feminidad para obtener estatus. Balzac las presenta como ingratas y superficiales, consumidas por su deseo de ascenso social, mientras su padre se sacrifica hasta la autodestrucción por ellas. Esta dinámica, en lugar de problematizar el mandato de la maternidad sacrificada o el sistema que obliga a las mujeres a sobrevivir a través del matrimonio, refuerza una idea misógina, la mujer como ser egoísta y manipulador frente al hombre noble y sufriente. Bueno, sigue, ¿no? Es como una... no sé si querés que lo siga leyendo. No sé si hay alguna... alguna... Muy interesante lo que es dice muy interesante, la colega. Me encanta esa interpretación del texto y, bueno, como a mí me interesa especialmente, por favor, Ana María, me la copias del chat y me la mandás. Vos sabés que yo lo pensé, digo, lo voy a copiar porque está muy bueno. Bueno, fíjense ustedes que siempre detrás de la obra de arte está la interpretación. Por ejemplo, la famosa ópera de Verdi, cuando dice la donna mobile, cual piuma al vento. Dice, la mujer es voluble como una pluma al viento. Bueno, no es que Verdi fuera antifeminista. Verdi lo que quería era mofarse de justamente el personaje que está cantando eso y que es un hombre que hoy está con una mujer, mañana está con otra. Entonces, son diversas interpretaciones que podemos hacer de la obra de arte y de allí la importancia de esto que algún día tendríamos que hacer algún curso, Ana María, de arte y derecho. Así que, ¿cómo se llama la persona que está haciendo este comentario tan interesante? A ver. Gloria Fernández Ruiz. Gloria Fernández. Gloria, si me estás escuchando, no sé si tenemos tiempo, Ana María, para leer lo que sigue, pero por favor, ¿me lo envías? Porque yo ya lo copié, como vos quieras, si querés lo sigo leyendo o... Sí, porque entiendo que al resto también puede interesarle. Bien, de todas maneras el resto también lo puede leer, pero después dice, Eugène de Rastignac, el otro protagonista, representa el ideal masculino que asciende socialmente a través de su ambición, apoyado por sus relaciones con mujeres ricas. Él también instrumentaliza a las mujeres, pero no se las juzga con la misma severidad. Esto refleja una doble moral, se me perdió. La ambición es virtud en los hombres, pero defecto en las mujeres. Además, Balzac ignora por completo la agencia real de las mujeres fuera del marco de matrimonio o la dependencia económica. No hay personajes femeninos. Cuando me vaya así es porque se me va el mensaje. No hay personajes femeninos que existan fuera de su rol como esposa, amantes o hijas. El amor para ellas no es una emoción libre, sino una transacción.
Es más, le han puesto ya 3 me gustas acá a lo que... Claro. Bueno, yo le agradezco muchísimo a la participante y por supuesto me lo mandás. Por supuesto, esta interpretación en clave feminista es de gran valor. La violencia sería igualmente violencia familiar de todo tipo si en vez de haber sido hijas hubiesen sido hijos. O sea, yo no lo he traído esto en un curso sobre feminismo, pero sí que lo voy a pensar mucho, y muchísimas gracias por estos comentarios que ha hecho la colega. Fíjense que es una obra que se escribe en las primeras décadas del 1800, ¿sí? Es difícil reclamarle a Balzac esta visión, aunque reconocemos que ya en Inglaterra, Stuart Mill, etcétera, hablaban en favor de las mujeres y no tenían esta visión, como bien la ha señalado la colega. Bueno, si les parece, cerramos aquí porque lamentablemente no vamos a tener tiempo de seguirlo comentando, pero le prometo a la colega, y por favor, si tiene interés la colega también en ponerse en contacto conmigo, le manda a Ana María mi email para seguir hablando de este tema que me parece súper interesante. ¿Mm? Muy bien. Bueno, entonces para responder un poquito a lo que nos queda en estos minutos, vamos a ver algunas sentencias, ¿sí? En las que aparece esta discriminación contra la persona mayor. En La Plata, justamente, en abril del 2024, se revocó, fíjense ustedes, se revocó una cautelar muy interesante que habían planteado los hijos contra el padre que se quería casar. El padre quería casarse y se quería casar con la persona que lo cuidaba, el que era menor que él, unos bastantes años menor que él. Y sostenían que el padre no estaba en la plenitud de sus aptitudes mentales. Y por lo tanto le piden al juez que impida el matrimonio. Que impida el matrimonio. Y además, la segunda, que me parece que para los hijos era todavía más importante, que no le permita, ¿no es cierto?, que se suspenda la posibilidad que el padre tenía de manejar la cuenta bancaria, porque también estaba sacando de la cuenta bancaria sus bienes. Entonces, la Cámara Segunda revoca esa sentencia diciendo que los hijos no han iniciado un juicio para que se lo declare al padre con su capacidad restringida. Era esto lo que tenían que hacer si consideraban que su papá necesitaba de apoyos, ¿sí? Y que un derecho tan fundamental como el derecho a celebrar matrimonio no podía simplemente suspenderse a través de una cautelar de este tipo. Esta sentencia tan interesante de La Plata me hizo acordar a un caso que se está tramitando en Formosa. Muy interesante también. En este caso se tramita en Formosa, también los hijos le piden al juez que impida el matrimonio. El juez suspende la celebración del matrimonio. Sin embargo, pues ahí parece que ya había más, como se está tramitando, no tengo mayores datos, pero parece que existían mayores pruebas sobre la falta de salud mental. Pero lo extraño es que, como se le había hecho lugar a la cautelar, este señor, con su pareja conviviente, va e inscribe la unión convivencial. Fíjense qué interesante. Dice, bueno, no me dejan casar, entonces voy y inscribo, ¿no?, en la unión convivencial. Entonces ahora lo que se está tramitando es un juicio iniciado por los hijos de nulidad del acto de inscripción, de la unión convivencial, sosteniendo que ya en ese juicio donde se impidió la celebración del matrimonio, se había probado suficientemente que el padre no se encontraba con su salud plena. Pero fíjense hasta dónde llegan
estos temas de impedir el ejercicio a una persona adulta que por el solo hecho de que es una persona mayor, no por eso tiene su capacidad disminuida. Si tuviese su capacidad disminuida, para eso están los juicios que hoy tenemos para iniciarlo. Ah, acá dice que no pueden ver el PowerPoint. No sé, me parece que no me están escuchando o que no pueden activar el Power. Fíjate, Ana María, por favor. Yo lo veo perfectamente el PowerPoint. No sé si... Se discúlpeme. escucha, sí, dice, pero no sé el Power. Pero debe ser un problema de la computadora de la persona que lo está escribiendo, porque yo lo veo perfectamente. Sí, otros dicen se escucha y se ve bien, así que bueno. Entonces, discúlpenme, vamos a seguir con este tema. Lo que les quería señalar es hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde el problema de la presión, si no le quieren llamar violencia, que se ejerce sobre las personas mayores, incluso en el ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿sí? Claro, uno se asombra de leer estas sentencias, pero no, yo no me las he inventado. Están allí las sentencias mostrando esta realidad. También desde hace tiempo, incluso antes de la sanción del Código Civil y Comercial, aparecen algunas sentencias en las que las personas adultas mayores, por un lado, reclaman encontrarse, comunicarse con los nietos, especialmente, pero por el otro lado rechazan esa comunicación. Por ejemplo, este caso del año 2011 es muy interesante porque una mujer que no quería ser internada en un geriátrico, la hija la interna en el geriátrico. Entonces, la mujer después no quiere que la hija la venga a visitar. Y no quiere que venga ni la hija ni las nietas. Entonces, la hija con las nietas inicia una acción de amparo para que el juez disponga esa comunicación. Y la mujer dice, yo no los quiero ver. Ellos me pusieron acá y yo no los quiero ver. Entonces, el juez consideró que la mujer tenía derecho a negarse a ver a su hija y a sus nietas porque no quería aquí. Ahora, es un caso excepcional. Los casos más frecuentes son los casos de violencia física o psicológica que se ejerce sobre el adulto mayor. Veamos, por ejemplo, este caso de Río Negro del año 2023. Este señor, hay, por un lado, dos personas demandadas, el hijo y el nieto de una mujer que tiene 94 años, fíjense ustedes. Pero lo interesante de este asunto es cómo llega a la justicia este tema. Los vecinos van a la policía y le dicen al comisario, mire, esta mujer de 94 años está siendo prácticamente, es terrible la vida que sufre por el hijo y por el nieto. Se ha quedado sin luz, se ha quedado sin agua. La cuenta bancaria que esta mujer tiene con su jubilación para pagar esos servicios, ese dinero se lo han farreado, ¿no es cierto? Esta palabra, discúlpenme la terminología, el hijo y la madre, el hijo y el nieto. Y sufre continuos casos de violencia. Entonces, fíjense qué interesante. Son los vecinos los que van a la comisaría. ¿Y qué hace el comisario? También un comisario muy solidario. Y ese comisario es el que va a la justicia, avalado por los vecinos, contando todo lo que pasa. Se ha probado sumariamente la verdad de todo esto que se dice, y entonces, ¿qué es lo que dispone la justicia? Excluir del hogar tanto al hijo como al nieto. Prohibición de acercamiento de ambos dentro de un radio, etcétera, etcétera. Y por supuesto, prohibición de ejercer actos de violencia. Bueno, pero ¿y la mujer ahora con quién va a vivir? Bueno, se encargan de que esta mujer
tiene otra nieta, que es la otra nieta la que viene también en salvataje de su abuela. Pero ahí no solamente se queda allí el tribunal, sino que dispone rondas policiales periódicas con el fin de controlar el cumplimiento de estas medidas, o sea, de no acercamiento, etc. Y lo interesante, ordenarle al Banco Chubut que arbitre los medios necesarios para que el hijo no retire dinero, no efectúe gestiones con relación a la cuenta que ella posee en dicha entidad, o sea, como que la autorización, si alguna vez la tuvo, ahora se la revoque el juez. Pero lo más importante de todo, en mi opinión, es que esta señora, como decíamos, había quedado sin luz y había quedado sin los servicios. Entonces, sin gas. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Requiere a la empresa proveedora del servicio de gas natural la reconexión de tal servicio. Y le dice, mire, por favor, tenga especial consideración y hágale un plan de pago de todo lo adeudado para que esta mujer pueda pagar. Mire la edad avanzada que tiene, etc. O sea, un juez que realmente atiende a la situación social, hasta para pedirle a la empresa proveedora del servicio que le haga un plan de pago para que la mujer pueda pagar y el servicio se pueda restablecer muy fácilmente. Bueno, como ven entonces, hay jueces, como diría el viejo lema que tantas veces repetimos, todavía hay jueces en Berlín, ¿eh? Todavía hay jueces que se encargan de estos verdaderos problemas sociales. No debería ocuparse la justicia, porque debería ocuparse el Poder Ejecutivo de estos problemas. Pero ya cuando el conflicto es tan grave, bueno, aquí vienen los jueces a atenderlo. En esto hay también por parte de los jueces mucha solidaridad respecto de la protección de la vivienda. ¿Qué es lo que pasa en muchos casos? En muchos casos, la vivienda es de la persona adulta, pero ahí, junto con la persona adulta mayor, vive la nuera, el hijo, los nietos, etcétera, etcétera. Y esta mujer o este hombre, que incluso proporciona la vivienda al resto de la familia, no tiene paz. Los hijos y los nietos se drogan, la nuera que no la deja entrar en la cocina, en fin, cuestiones que pueden parecer menores, pero que hacen a la vida digna de la persona. Entonces, en esto tenemos nosotros también muchas decisiones muy interesantes. Por ejemplo, esta del año 2012 de esta abuela, que es propietaria, pero que es víctima, como decíamos acá, de estos nietos menores de edad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la abuela, por supuesto, ha intentado en la medida de lo posible no tener que pedir el desalojo, pero no le queda más remedio, no puede seguir viviendo. Entonces, el hijo y la nuera, más todos los nietos que tiene ahí metidos en la casa, lo que invocan obviamente es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la obligación que tiene la abuela de alimentos que comprenden a la vivienda, y bueno, entonces el juez se encuentra con este conflicto entre los mini sistemas de derechos humanos. Los hijos, las personas menores de edad y las personas adultas. Y en este caso, se inclina por el derecho de la persona adulta, no solamente porque es propietaria, sino porque su obligación alimentaria es subsidiaria de la de los padres. Así que, señores padres, ustedes son los que tienen la obligación de proveer la vivienda, subsidiariamente la abuela, pero si están en la casa de la abuela, y bueno, la abuela tiene que vivir en paz. Han habido otros casos también muy interesantes. Este, por ejemplo, de Corrientes, también viene de Corrientes. Es un caso de una mujer que se lleva mal con la nuera, pero que no tiene problemas con los nietos. Entonces, ella inicia el juicio de desalojo contra la nuera, ¿sí? No contra los nietos. Entonces, cuando le dice, mire, usted tiene obligación, sí, pero yo, mi nieto, yo no tengo ningún problema. Mi nieto que se quede. Pero claro, no se puede decir eso en la defensa, porque esto, ¿qué es lo que está significando? Esto está significando que yo separo también los hijos de la madre. Y hay un derecho de los hijos a permanecer con la madre. Este juicio en realidad termina
resolviéndose por cuestiones formales. Se ha hecho lugar al desalojo, la mujer se queja de que de esto, ¿no es cierto?, de que la han desalojado y que no se le ha dado vista al Ministerio de Menores e Incapaces. Mire, este juicio ha tramitado, resulta que a mí me están separando de mis hijos y nunca le dimos vista al ministerio. Entonces la Cámara hace malabares allí y dice, bueno, hoy con el 103 del Código Civil y Comercial, la presencia del Ministerio Público en estos procesos es necesaria, pero no genera la nulidad. Así que yo dejo firme esta sentencia, pero suspendo la ejecución, vaya para abajo y vamos a escuchar qué es lo que dice el Ministerio Público. Entonces, no es que revoque el desalojo, sino que salva la no presencia del Ministerio Público y le dice, vaya para abajo y va a ver qué pasó allí. Bueno, yo intenté hacer seguimiento a esta sentencia y los amigos correntinos me dijeron que en este caso lo que pasó es que finalmente la familia se arregló y se fueron de la casa y dejaron a la abuela en paz. Como ustedes ven, hay otros casos, este del Tigre, del juzgado Tigre, también muy interesantes, de una mujer que vivía en otra provincia. Como tiene un pequeño problema ahí, el hijo la convence que se venga a provincia de Buenos Aires a vivir con ellos y que alquilen la casa que esta mujer está en. Claro, con el alquiler de esa casa también vive el resto de la familia. Pero ella allí, con sus familiares, la verdad que no tiene paz, hay violencia de todo tipo, y entonces la mujer también, para poder hacer la denuncia, recurre a un vecino. Fíjense ustedes, ¿no? Lo que decíamos recién, cómo el ámbito familiar, en lugar de ser el de la protección, es el de la violencia, ¿sí? Y bueno, finalmente también se resuelve en favor de la adulta mayor. Bueno, lamentablemente creo que nos quedan 2 minutos. Si alguno, les pido mil disculpas, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, con muchísimo gusto, o algún comentario, con mucho gusto. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver desde dónde dejo de compartir acá. Eso. Gracias al que, a ver si alguno quiere hacer algún comentario para poder cerrar con los comentarios de ustedes, y mi agradecimiento a la que hizo el comentario sobre la obra literaria. Ana María, no sé si estás leyendo. Sí, acá te preguntan si hay alguna forma de acceder al fallo del que ordena las medidas respecto del hijo y nietos. Sí, te los mando. Te mando todas tus sentencias, Ana María. Bien, yo las subo al campus. Exacto. No te prometo hoy, pero mañana, porque como te digo, me voy al aeropuerto, sí. Pero mañana pasado te mando todas esas sentencias, sí. Y bueno, después te ponen muy interesante como siempre, muchas gracias, gracias. Bueno, los mensajes de agradecimiento, parecería que no hubiera ninguna otra pregunta. Así que bueno, muchas gracias, un gusto como siempre, excelente, un gusto haberla escuchado. Bueno, vienen todas los agradecimientos, como decíamos recién, son muchos. No sé si vos los estás leyendo, te ponen un 100 ahí grandote. Bueno, muchas gracias. Bien. Ya lo estoy viendo. Un 100, sí. Muchas gracias. Bueno, Aida, bueno, muchísimas gracias. Bueno, como dicen todos acá, muy clara, muy excelente como siempre, un lujo como de costumbre tenerte en estos cursos. Y bueno, y para el resto nos encontramos la semana que viene. Y mis disculpas por haber terminado antes, les pido disculpas también a los asistentes. La próxima vez que me invites, Ana María, voy a dar media hora más de clase. Por la que no he dado, ¿bien? Ay, bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, adiós.